Vamos a hablar de lo que el presidente tiene previsto hacer en Chayapata, departamento de Oruro, porque se tiene previsto que lance un paquete de decretos, esto para de alguna forma atender la sequía, ya que estaban requiriendo aquí de los productores. Pero por otra parte, hay una especie de relanzamiento del fondo indígena y hay cuestionantes por parte de la oposición. Carlos Pablo Klinsky, senador de Demócratas, está con nosotros para un poco hablar sobre esta situación. Senador, buen día. Buen día, un gusto estar acá presente. Y bueno, lamentamos que se esté relanzando el fondo indígena sin haber aclarado los escándalos de corrupción que existieron en el primer fondo indígena. En el primer fondo indígena debemos recordarle a la población que se han gastado más de 1.000 millones de bolivianos. Todavía no se saben dónde se fueron a parar esos recursos económicos, toda vez que los procedimientos para los desembolsos que hacía el fondo indígena iban a parar a cuentas particulares de los dirigentes masistas y existen serios cuestionamientos sobre los destinos de estos recursos. El fondo indígena no ha paliado, no ha mejorado en lo absoluto la calidad de vida ni de los indígenas ni de los campesinos, porque los recursos económicos se lo han despilfarrado los dirigentes y no han llegado al destino o donde precisamente fueron proyectados que iban a llegar dichos recursos. Senador, es oportuno decir que para hablar del fondo indígena y de su relanzamiento habíamos invitado a la senadora por el MAS, Adriana Salvatierra, pero no asistió a la invitación. Bueno, debe ser muy difícil defender la corrupción que ha existido en este fondo indígena, porque es de conocimiento público de que los recursos no han llegado al destino donde deberían haber llegado y donde para los que fueron proyectados. Usted habla de un manejo discrecional de 1.000 millones de bolivianos en una cantidad de años considerable sobre el fondo indígena, manejo poco transparente, proyectos inconclusos y todo aquello. Ahora se tiene previsto que se va a cambiar el nombre del fondo indígena, se va a llamar Fondo de Desarrollo Indígena y se recalcará el cumplimiento de la Ley 181 de Administración de Bienes y Servicios. ¿Cuál la lectura de ustedes? Mire, causa gracia escuchar a un ministro que establece que se va a relanzar un fondo y ahora sí se van a cumplir las normas. Significa que ellos están admitiendo tácitamente de que las normas que rigen en nuestro país para la administración de recursos públicos han sido violadas. Y eso no lo estoy diciendo yo, estimado Jorge y estimados pobladores. Acá existen recortes de prensa, denuncias que hemos hecho como oposición, que establecen que, por ejemplo, de 894 proyectos, solamente se había concluido formalmente un proyecto del Fondo Indígena. No es la oposición, sino la propia Contraloría, que establece que 685, más del 50% del manejo y de los destinos de recursos del Fondo Indígena que salieron para hacer proyectos, para realizar proyectos, fueron a parar a cuentas particulares de dirigentes del movimiento socialista, al socialismo. No es la oposición la que establece el favoritismo que tienen algunos dirigentes del MAS o algunos altos dirigentes como la ministra Chacollo, que goza de impunidad y de protección del Poder Ejecutivo y que no está siendo juzgada como corresponde. ¿No se esclareció hasta el momento las responsabilidades de esos 1.000 millones que usted dice? Mire, después de 20 meses recién han citado a declarar a la ministra Chacollo. Hace una semana atrás suspendieron su declaración en plena declaración, primera vez en Bolivia, y posteriormente le pasaron las preguntas para que ella pueda aprenderse la respuesta y que en la próxima declaración pueda responderla. Y hasta ahora todavía la ex ministra y presidenta del Fondo Indígena no declara. Pero estuvo internada por estrés. Claro, mientras algunas personas la internan por estrés y evitan la declaración y el esclarecimiento de actos de corrupción, existen otras personas que en la clínica con hemorragia, como el abogado de la señora Zapata, lo meten a la cárcel, o el señor Gary Prado, que ha estado en camillas asistiendo a la audiencia. ¿Usted ve favoritismo ahí en el trato a la ex ministra? No, yo no veo. Existe un favoritismo y proteccionismo del Poder Ejecutivo hacia una ex ministra y presidente del Fondo Indígena. ¿Qué es lo grave? Volviendo al tema y al eje central, estimado Jorge. Acá el encargado de llevar adelante la fiscalización del Fondo Indígena es el ex senador Eugenio Rojas, que también ha sido denunciado de presionar a los exdirectores, por ejemplo al señor Alamayo, de agilizar a los proyectos, y ha sido denunciado también, eso está en la prensa, de que existen denuncias que él cobraba por agilizar esos proyectos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer en la transparencia de nuevos proyectos si hasta ahora han pasado más de 20 meses y recién llaman a declarar a la ¿Será más de lo mismo que están denunciando? Mire, lo que están tratando de hacer es
en primer lugar, aprovecharse de una situación de emergencia del país, como la sequía. Están aprovechando de lanzar decretos para beneficiar al agro, que eso nos parece muy bien, para lanzar, por supuesto, la creación del nuevo fondo indígena, pero al final y al cabo es exactamente lo mismo. Simplemente que ahora, según ellos, van a cumplir la ley. Imagínense usted lo que establecen ellos, que recién ahora se va a cumplir la ley. No han aclarado 1.000 millones de bolivianos que no han llegado a destino, que han sido depositados en cuentas particulares de dirigentes masistas. No sabemos dónde está esa plata y ya están lanzando el fondo indígena. Dice lo siguiente: a diferencia de la anterior modalidad, esta vez la ejecución presupuestaria sería vía alcaldía o Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, directamente por el fondo indígena o directamente vía alcaldía. Mire, cumpliendo esta ley, la ley 181, ¿eso no es de alguna forma un cerrojo anticorrupción? Si la población se recuerda de los proyectos de Evo Cumple, existen escándalos de corrupción también en las alcaldías que dispusieron de manera irrestricta los recursos que se otorgaron para ciertos proyectos. Hay alcaldes presos, o exalcaldes, mejor dicho, presos por el manejo discrecional que han tenido estos recursos. El gobierno no ha tenido un buen uso y no ha cumplido con la normativa porque tiene sometido a la Contraloría. Bien, vemos que la Contraloría, el anterior Contralor ha establecido públicamente que no se han podido llevar adelante las auditorías porque no se saben dónde fueron a parar los recursos que salieron del Fondo Indígena. Esto es una vergüenza para el país, que recursos públicos no tengan el seguimiento necesario, en primer lugar, del directorio del Fondo Indígena. Y no solamente la ex ministra Chacollo tiene que responder por esto. Existen en el directorio del Fondo Indígena varios otros ministros que van a tener que responder por estos actos de corrupción y aclarar la situación, porque el país necesita saber dónde se han ido a parar los recursos que fueron destinados para diferentes comunidades campesinas e indígenas y que al final no llegaron a su destino. Bien, aguardamos lo que vaya a decir el presidente Morales hoy en Chillapata en relación a estos decretos para paliar la crisis por sequía y por supuesto que también el relanzamiento del fondo indígena con estas modalidades. Senador, reiteramos a propósito de la entrevista, habíamos invitado a la senadora por el MAS, Adriana Salvatierra, pero no asistió a este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, lamentar que el presidente le siga mintiendo al país que él quiere supuestamente aclarar los hechos de corrupción y sin embargo sigue protegiendo a los miembros del directorio que eran ministros y presidentes del directorio como la ex ministra Chacollo para que no se aclare la situación de los más de 1.000 millones de dólares que han sido desviados y que debieron ser invertidos en el fondo indígena. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Linda Ruth, con usted, por favor.